hay algo que nosotros tenemos que entender como cristiano, que Dios tiene algo mucho mejor para nosotros de lo que nosotros pensamos. Como cristianos nosotros tenemos que entender que Dios es un Dios abundante. Repita conmigo, Dios es un Dios abundante. En todo sentido, toca el hombro a tu hermano y decirle, Dios es un Dios abundante. Y Dios tiene preparado para nosotros cosas abundantes. Las cosas que Dios prepara para nosotros no es racionadas, no son acortadas, no son de alguna forma momentáneas, no son escasas. Las cosas que Dios tiene preparada para su iglesia, que Dios tiene preparado para sus hijos, que Dios tiene preparado para su casa, vienen en abundancia. Repita conmigo, en abundancia. Por eso yo te quiero hablar hoy de terminar un año abundantemente bendecido por Dios y comenzar otro año con mayor abundancia espiritual bendecido por nuestro Señor. Este versículo bíblico habla que en la casa de Dios vamos a encontrar ese gozo, ese manantial de vida, esa agua de vida, ese pan de vida que la gente busca y no encuentra, que sacia todos los rincones de nuestra vida y que de alguna forma nos da plenitud de gozo, nos da ese gozo que es extraordinario. Levanta la mano conmigo y repetí, Dios tiene gozo abundante para mí y para toda mi familia. Para mí y toda mi familia. ¿Sabe? Hay algo que yo aprendí, que cuando uno conoce al Señor, el gozo abundante de Dios viene sobre nuestra vida de una forma extraordinaria, de una forma que es ilimitada, de una forma que no entra ni la podemos encasillar, ni la podemos encerrar, porque abunda en nuestro corazón de una forma tremenda, de una forma completa y plena. Ahora pasa el tiempo y cuando una persona pierde ese contacto con Dios, ese gozo de a poco comienza a apagarse, empieza a apagarse. Y cuando el gozo se apaga, es un semáforo prendido de verde a amarillo que está diciendo precaución, que está diciendo estás perdiendo tu comunión con Dios, estás perdiendo tu relación con Dios. Ya el gozo de Dios no está activado en tu vida como estaba activado en aquellos años. Por eso se habla del primer amor. ¿Cuánto escucharon hablar del primer amor? Ese primer amor donde era lo máximo para nosotros. Yo me acuerdo cuando conocí a Cristo. Cuando conocí a Cristo era una máquina de servicio en la iglesia. Era una máquina de hacer cosas, nada podía entristecerme, nada podía amargarme, podían venir tormentas, pleitos, podían venir situaciones, pruebas allí en contra de mi vida, pero el gozo que había tremendo en mi vida no lo podía frenar. Ese gozo iba envolviendo todas las cosas que venían sobre mi vida y yo lo iba superando con gozo, lo iba superando con alegría. Porque el gozo de Dios, cuando nosotros le abrimos el corazón, es abundante. Repita conmigo, es abundante. ¿Dónde obtenemos esa abundancia? En la casa de Dios. ¿Dónde la obtenemos? Conectado con las cosas de Dios. ¿Dónde tenemos esa abundancia? ¿Dónde nos conectamos con ese dial? ¿Dónde sintonizamos ese canal? Aquí, en la casa de Dios. Buscando a Dios los días que estamos buscando a Dios, sirviendo a Dios los días que servimos a Dios. Ese gozo se va renovando a través del Espíritu Santo en nuestra vida y va marcando nuestra vida a una vida de victoria y de bendición para gloria de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hay algo abundante que Dios quiere que nosotros entendamos para el fin de este año y el comienzo del año que viene. Es un gozo abundante en la casa de nuestro Dios. Es ese gozo que nos va a llevar a hacer cosas que nunca antes hubiéramos hecho, solamente por tener a Cristo en el corazón. Yo cuando vi al coro salir a cantar los villancicos allí los días antes de Navidad, me gozaba,
muchas de las personas que estaban en el coro nunca se hubieran animado a hacer algo así y nunca se hubieran animado a cantar en público. Pero cuando comenzaron a hacerlo, yo me gozaba y había gozo en su rostro, gozo en sus miradas, gozo en sus movimientos, porque estaban gozosos de servir a Dios, gozosos de hacer cosas para Dios, gozosos a pesar de los problemas, a pesar de las adversidades. Había un gozo perpetuo en su vida para gloria del Señor. Si hoy estás triste, hoy podés tener este gozo. Toca al hombro a tu hermano y decirle, si hoy estás triste, este gozo abundante de Dios te puede tomar. Este gozo abundante de Dios puede cambiar tu vida. Este gozo puede ser la energía, el motor que te lleve a vos hoy, a partir de hoy, a vivir una vida distinta, una vida de pasión, una vida de fuerza, una vida de bendiciones de parte de Dios. Gozoso porque lo has tomado aquí, en la casa, la Biblia dice, en tu casa, en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Repita conmigo, la presencia de Dios te trae gozo en abundancia. La presencia de Dios te trae gozo en abundancia. Cuando venís a la casa de Dios y la presencia de Dios toma tu corazón y el Espíritu Santo desciende y comienza a llenar y a esparcirse en todo tu corazón, en toda tu alma, empieza a contagiarte de ese gozo perpetuo, empieza a contagiarte de ese gozo que viene del cielo, que es un gozo espiritual, que no es un gozo natural y terrenal. El gozo que Dios te da sobrepasa los problemas, las adversidades, las dificultades, porque es un gozo que viene desde el cielo, que viene a raíz de tener a Cristo en el corazón y a raíz de abrirle el corazón a Dios para que Dios llene todos los espacios vacíos de la vida. Cuando nosotros vamos a la Biblia, vamos a ver, por ejemplo, al cojo que estaba allí a la puerta del templo de la Hermosa, que cuando Pedro y Juan iban a orar, iban a predicar, iban a anunciar la verdad de Dios, se encontraron con este cojo allí en la puerta del templo. Y dice que le pidió plata y ellos le dijeron, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. Allí le dijeron, toma tu lecho y ponte de pie. Y ese cojo empezó a caminar bien. Lo que le daba la cojera comenzó a normalizarse y ese era un cojo de nacimiento. Tanto es así que ese hombre dice que empezó a saltar, a glorificar a Dios, a exaltar el nombre de Dios. Toda la tristeza que había en su corazón se fue, toda la tristeza que había en su alma desapareció y el gozo del Señor inundó sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos. Ese hombre empezó a alabar, a dar gracias a Dios y a gritar que el Dios poderoso había hecho un milagro en su vida. Tanto fue así que entró al templo y empezó a gritarle a los sacerdotes, empezó a gritarle a los saduceos y fariseos que Dios había hecho un milagro en su vida. Nunca antes nadie había hecho algo tan grande por él. Pero el que estaba allí en Pedro y el que estaba allí en Juan, la presencia de Dios, el Espíritu Santo, Jesús mismo hecho Espíritu, está aquí hoy, ahora también en esta noche y está paseándose por este lugar y está viendo tu corazón y el mío y Él está dispuesto a hacer un milagro, Él está dispuesto a abrir los cielos, Él está dispuesto a darte gozo en abundancia para gloria de Él, a quitar todo lo que tiene que quitar y a derramar su presencia, su poder y su gloria para que caminemos, andemos y hablemos de gloria en gloria y de victoria en victoria en Cristo Jesús. El gozo de Dios tiene que ser tu fuerza. La Biblia dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando vos tenés gozo, repita, cuando yo tengo gozo de parte de Dios, el gozo forma fortalezas alrededor mío para que nada que no provenga de Dios pueda alcanzarme y pueda robarme ese gozo.
Cuando vos estás gozoso en el Señor, nada de lo que venga va a poder contra tu vida, porque el gozo se forma y se transforma en una fortaleza en tu vida. Pero cuando perdés el gozo, allí esa fortaleza se empieza a quebrar y el enemigo con sus problemas, con las pruebas y dificultades, vienen, atraviesan ese muro, atraviesan esa fortaleza y comienzan a tocarte y el gozo comienza a desaparecer. Si estás perdiendo el gozo de los primeros días, si estamos perdiendo el gozo del primer amor, esta es una noche de poder y de gloria y de abundancia de Dios. Dios tiene gozo en abundancia en su espíritu para inyectarnos una vez más para gloria de Él. ¿Cuántos dicen amén? Toca el hombro de tu hermano y decirle: Dios tiene gozo para ti. Estamos en la casa de Dios y Él tiene sus grosuras. Cuando habla de su grosura, habla de sus bendiciones. Cuando habla de que van a brevar sobre nuestra vida, que van a caer en nuestra vida en forma de abundancia, que vamos a tener un gozo perpetuo para poder desarrollar con alegría y bendición toda nuestra vida cristiana. Toda nuestra vida cristiana. Cuando usted va a los libros de historia y cuando usted va a los primeros mártires, había algo que le llamaba la atención a todos aquellos que ejecutaban a los cristianos. Era que los cristianos morían alabando a Dios, adorando a Dios, cantándole y con una sonrisa en su rostro de alegría, de gozo. Y eso le daba mayor odio. Los hacía poner peor porque no entendían cómo podían entregar su vida por creer en Cristo y morir hasta con gozo, con alegría. No lo entendían porque el gozo de Dios es abundante. Repita conmigo: el gozo de Dios es abundante. Toca el hombro de tu hermano y decirle: Dios tiene gozo para tu vida en abundancia. Levante la mano conmigo y repita: Dios tiene para nosotros también vida abundante. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ser cristiano, vivir una vida de abundancia. Hay problemas, claro que lo va a haber. Hay dificultades, claro que lo va a haber, pero los problemas y las dificultades van a ser un trampolín que te van a llevar a vos cada día a estar más cerca de Dios y cada día ver más los milagros de Dios y cada día vivir más sobre la superabundancia que hay en Dios. Pero para eso nosotros tenemos que entender que nuestra vida tiene que estar fundada en Jesús, tiene que estar fundada en Dios. Pero pastor, a veces cuesta, claro que cuesta, pero la palabra lo dice: Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Salgo a trabajar estos días en el auto a la mañana y voy por Plaza Italia, eran las 5 de la tarde y veo salir del subte de Plaza Italia un montón de gente corriendo y empezaron a parar taxi por todos lados. Salían de los subtes y paraban taxi. Yo voy, me para una chica y le digo: ¿qué pasó? Veía que salían todos de la boca del subte parando taxi y me dice: no, estábamos esperando el subte. Cuando el subte venía, una de las personas que estaban esperando el subte se tiró bajo las vías del tren, se tiró bajo las vías del subte, se mató, se suicidó. Entonces ya no pudieron, tuvieron que cortar el subte y ya no pudieron subir más. Entonces la gente salió corriendo a buscar taxi porque llegaban tarde a los lugares que iban. Ahora, ¿qué llevó a esa persona a suicidarse? ¿Qué llevó a ese hombre o mujer a quitarse la vida? La falta de esta plenitud, la falta de Jesús, la falta del amor de Dios, la falta de una vida en plenitud, abundante, de una vida de gloria en la presencia de Dios. Tal vez hubiera sido el mismo camino de la mujer adúltera hasta que se encontró con Jesús. Tal vez hubiera sido el mismo camino tomado por la mujer allí samaritana frente al pozo de Jacob. Tal vez hubiera sido el mismo camino que hubiera tomado el endemoniado de Gadara. Pero todos ellos tuvieron algo particular. Todos ellos tuvieron
hicieron algo diferente, se encontraron con Jesús, aprendieron y abrieron el corazón a la vida. El Señor entró en sus corazones, el Señor hizo un milagro, los sacó de muerte espiritual, los sacó de una muerte total y los llevó a tener una vida abundante para gloria de Él. Cuando te encontrás con tu Dios y le abrís el corazón, Dios te da una vida en abundancia, una vida de fe, donde vivir por fe es lo mejor que nos puede pasar. Porque en este mundo donde ya no hay fe, en este mundo donde la gente ya no cree en nada, en este mundo donde la gente ya ni cree que existe un Dios, tener fe es lo mejor que nos puede pasar. La fe se transforma en un motor, se transforma en una fuerza, se transforma en una gravedad que nos lleva siempre a relacionarnos con Dios, a esperar en Él y confiar en Él. Podemos estar en valle de sombra y de muerte, podemos estar en dificultades, podemos estar en problemas, pero allí la fe siempre te va a llevar a buscar a Dios, a abrirle el corazón y a esperar en Él. Los cielos se van a abrir y la gloria de Dios caerá bendiciendo tu vida para gloria de Dios. ¿Sabe? El endemoniado de Gadara, cuando yo leo la porción bíblica, dicen los demonios: ¿por qué has llegado antes de tiempo?, le dicen a Jesús. Y yo digo: ¿por qué le han dicho esto a Jesús? ¿Por qué ha llegado antes de tiempo? Y la conclusión era que los demonios estaban a punto de matar a ese joven, que los demonios, el propósito de ellos era desbarrancarlo, hacerlo caer por ese barranco y matarlo. Y antes que los demonios lleguen a hacer su meta, a cumplir lo que querían hacer con esa persona y lo que quieren hacer con todas las personas que están atormentando, allí llegó Jesús y Jesús liberó a ese joven. Y Jesús lo transformó y Jesús lo cambió. Y ese joven se transformó en un evangelista. Dejó de ser un endemoniado a pasar a ser un evangelista por la gracia de Dios y la vida abundante que encontró en Él. Todos nosotros encontramos a un Dios de abundancia, a un Dios de vida abundante. La Biblia dice que Él es el único que nos puede dar vida en abundancia. Toca el hombro de tu hermano y decirle: Él es el único que te puede dar vida en medio de este mundo, que te puede dar gozo en abundancia en medio de este mundo. ¿Sabe? Tantas personas que encontraron vida allí en el Señor. Lázaro, resucitado después de 4 días. La hija allí del centurión, resucitada allí en su propia casa. Allí el ciego Bartimeo, la mujer que tenía cáncer en la matriz, la mujer encorvada, los 10 leprosos. ¿Cuántas personas pasaron de muerte espiritual a vida abundante cuando se encontraron con el Señor? Yo quiero dejarte algo claro en esta noche. El mismo Jesús que estaba allí y que hizo estas proezas está aquí en esta noche en espíritu y en verdad. Él está dispuesto a tocar tu corazón, Él está dispuesto a tocar tu vida. Los cielos se abren hoy y Dios quiere tocarte, bendecirte y llenarte de gloria y de bendiciones para que te vayas de este lugar no como entraste, sino te vayas con una vida abundante de gracia y de poder para gloria de Dios. ¿Cuántos creen en esto? Toca el hombro de tu hermano y decirle: llévate la vida en abundancia que Dios te da. Cuando estábamos sin Dios, pensábamos que la vida era la que estábamos viviendo. Y pensábamos que era lo mejor, que estábamos en lo correcto. Y esa vida nos llenaba de odio, de rencores. Nos hacía cometer equivocaciones porque vivíamos bajo una cultura pecaminosa. Una cultura que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Me entiende? Entonces nos metíamos en problemas, nos metíamos en vicio, perdíamos matrimonios, engañábamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, porque creíamos que estábamos en lo correcto, porque creíamos que era la cultura que nos llevaba a hacer eso, era la forma de vida sin Cristo. Y eso nos satisfacía, llenaba de vacíos el corazón, llenaba de angustias el corazón, llenaba de tristeza la vida, soledad la vida. Pero cuando estuvimos cara a cara con el Señor nos sacó esas vendas espirituales que no nos dejaban ver
y comenzamos a ver más allá de nuestros propios ojos y comenzamos a entender que hay una vida mejor para vivir, que es la vida que Cristo quiere que vivamos, que Él vino a transformar nuestra vida. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas para gloria de Él. Y el gozo de Dios y la vida abundante de Dios pegó fuerte en nuestros corazones y llenó todos nuestros corazones de paz, de amor, de gozo, de felicidad, de abundancia, porque comenzamos a vivir la vida correcta, la vida espiritual llena de Él. ¿Sabe? Él es nuestra esperanza. Él es nuestra fe. Él es nuestra certeza. Él es el amor de nuestra vida. Cuando llegamos aquí, si yo le pediría testimonio a muchos de ustedes, llegamos casi sin ganas de vivir. Algunos hasta con intentos recurrentes de suicidio. Algunos con problemas de diferentes índoles que estaban amargando su vida y su existencia. Pero cuando conocimos a Dios, Dios nos dio una nueva oportunidad, Dios nos dio un nuevo camino, Dios nos hizo conocer algo distinto, Dios potenció nuestra vida de una forma extraordinaria porque nos dio esa vida abundante para gloria del Señor. ¿Sabe cuánta gente anda por las calles sin Cristo? ¿Sabe cuánta gente tiene apariencia de ser felices, pero están atormentados por el diablo? Lo único que hay que ver son los Facebook. Miren los estados de Facebook de la gente que no tiene al Señor. Miren los estados de Twitter, de Instagram de la gente que no tiene al Señor y se van a dar cuenta el vacío que tienen en su vida. Y nosotros somos privilegiados porque tenemos una vida abundante en Dios. Repita conmigo, vida abundante en Dios. Y lo hacemos cuando lo buscamos a Él. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Levantá la mano conmigo y repetí, somos privilegiados porque también tenemos gracia abundante. En 2 de Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra. Vos y yo tenemos gracia abundante. Repita conmigo, gracia abundante. ¿Qué es gracia? Es favor no merecido de Dios. ¿Se acuerda que cuando estábamos en el mundo había personas que tenían algo especial y nosotros le decíamos, ¿qué estás tocado por la varita mágica? Parece que alguien te tocó con una varita mágica vos. ¿Me entienden? A nosotros nadie nos tocó con una varita mágica, sino que el poder de Dios, el favor de Dios está sobre nosotros. Toca al hombro de tu hermano y decirle, el favor de Dios está sobre vos. Vamos, el favor de Dios está sobre vos. Muchos cristianos no entienden esto. Entonces viven una vida no poniendo en práctica el favor de Dios. Viven una vida sin el favor de Dios, aunque el favor de Dios está sobre ellos, porque no se dan cuenta y no entienden que el favor de Dios es todas las bendiciones de Dios sobre su pueblo y sobre sus hijos. Es tener su protección, es tener su abundancia, es tener su gozo, es tener su vida, es saber que Dios camina con nosotros todos los días de nuestra vida, allí al lado nuestro, bendiciéndonos todos los días para gloria de Él. Y hay gente que no lo entiende, gente que vive del pasado. Repita conmigo, hay gente que todavía vive del pasado. Escuche, vivir del pasado es la peor maquinación de Satanás para no dejarnos vivir un presente de abundancia y de bendición en parte de Dios. Entonces vivimos en el pasado, en lo que nos hicieron, en lo que nos pasó, en todo lo que estuvimos viviendo en este tiempo, en todo lo que nos pasó este año, sin mirar para adelante lo que Dios tiene para nosotros. Vivir del pasado te hace llenar tu corazón de odios, te hace llenar el corazón de rencores, te hace llenar el corazón de insatisfacciones. Nosotros como hijos de Dios no vivimos del pasado, porque desde el día que Dios tocó nuestro corazón, el pasado fue, el pasado no está más, las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas para gloria de Dios.
Toca el hombro a tu hermano y decirle, tenés que dejar el pasado atrás. Vamos. Toca el hombro a tu hermano y decirle, olvídate del pasado. Si no te olvidás del pasado, jamás vas a poder vivir el presente con gloria. Y si en el pasado no aprendemos a perdonar, jamás vamos a vivir una vida en libertad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos entienden esto? He visto tantos cristianos viviendo del pasado. Dios puso favor sobre su vida. Dios puso gracias en abundancia sobre su vida. Pero vivimos recordando los errores pasados, las equivocaciones pasadas, los dolores pasados. Y no nos damos cuenta que lo que fue del pasado fue una vieja criatura. Lo que hicimos del pasado fueron hombres y mujeres sin una intención cristiana en el corazón. Fueron hombres y mujeres gobernados por el diablo y no gobernados por Dios. Mucha gente vive de culpas. Vive de culpas y culpas y culpas y culpas y culpas. Y el diablo hace una telaraña de esto. Y nos lleva a vivir una vida sin favor. Dios puso su presencia, Dios puso su favor, Dios puso su gloria sobre nosotros y no la podemos disfrutar. Hay gozo en abundancia y no lo podemos disfrutar. Hay una vida en abundancia y no lo podemos disfrutar porque recordamos lo que sucedió, porque recordamos lo que pasó y eso encadena nuestra vida, encadena nuestra alma y no nos deja tener victoria. En esta noche está Dios en medio de nosotros. Él mira tu corazón, Él te habla directamente a tu corazón porque Él quiere que tengas vida y la tengas en abundancia para gloria de Dios. Para gloria de Dios. Escuche, hay hermanos que no viven como favorecidos de Dios. Tenemos todo, pero siempre recordando lo que fue, siempre recordando lo que pasó, siempre recordando aquella. Y sabe que tenemos que aprender a resistir al diablo y echarlo fuera, porque cuando llegamos a esta etapa de año, muchas personas, por recordar las cosas que dejamos atrás, por recordar las cosas que sucedieron, se llenan de culpa y no pueden disfrutar hoy la presencia de Dios. No pueden disfrutar en este tiempo el favor de Dios sobre nuestra vida. No podemos disfrutar en este tiempo la familia. No podemos disfrutar en este tiempo los amigos. No podemos disfrutar en este tiempo la gente que nos quiere. Solamente porque vivimos del pasado. Desenchufate, desencadenate. Hacé borrón y cuenta nueva. Las cosas viejas pasaron. Y aquí son todas hechas nuevas por Cristo Jesús para gloria de Él. Viví del favor de Dios. Dios te ha dado favor. Dios ha puesto favor en tu vida. Donde vos estás, si estás haciendo las cosas bien, Dios aumenta su misericordia en vos, su gracia en vos. Y está al lado tuyo donde vayas. Y Dios siempre va a llenarte de gozo cuando lo busques. Siempre va a llenarte de una vida en abundancia cuando lo busques. Nuestro Dios es abundante. Toca al hombro a todos y decirle, nuestro Dios es abundante. Decirle, nuestro Dios es abundante. Vuelve a decir, nuestro Dios es abundante. Él no nos llamó para que estemos presos de lo que pasó ayer. Él no nos llamó para que estemos presos de lo que puede pasar hoy. Él no nos llamó para que estemos allí doloridos, entristecidos, angustiados, insatisfechos, para que estemos allí de alguna forma atormentados por el diablo, para que Satanás agarre tu mente, agarre tu alma y te maneje como un robot y haga de vos lo que Él quiere. Dios nos dio gracia en abundancia. Dios nos dio favor en abundancia. Dios nos dio gloria en abundancia. Cuando nosotros vemos a David enfrentar a Goliat y vencerlo solamente con una honda y una piedra, eso se llama gracia de Dios, se llama favor de Dios. Cuando vemos al pueblo de Israel allí con Josué estar parado delante de Jericó y por orden de Dios, por guía de Dios, hacer lo que Dios le había pedido y que esos muros caigan, eso se llama favor de Dios, eso se llama gracia de Dios.
Cuando vemos allí a Jesús sanar al ciego Bartimeo, se llama gracia de Dios, favor de Dios. Cuando vemos allí, mi hermano, a Juan, a Pedro y a Juan sanando al cojo de nacimiento, eso se llama gracia de Dios. Y vos tenés gracia de Dios. No pierdas lo que Dios te dio por no darte cuenta que Dios tiene gracia en abundancia para tu vida. ¿Cuántos dicen amén por esto? Toca el hombro de tu hermano y decirle, en este año, decíselo, en este año vas a vivir bajo la gracia de Dios, el favor de Dios. Y escuche bien, toca el hombro de tu hermano y decirle, vas a perdonar lo que todavía no has perdonado en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Toca de nuevo el hombro de tu hermano y decirle, vas a perdonar lo que todavía no has perdonado en tu corazón. Porque si no, no vas a poder vivir de la gracia abundante de nuestro Dios. Terminamos con esto. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Levantá conmigo la mano y repetí, en Dios tenemos provisiones abundantes. Hay algo que tuvieron que entender todos, y era que Dios, aparte de ser Dios, aparte de ser aquel que tiene poder para sanar y hacer milagros, es el Dios que nos provee. Es el Dios que nos provee. Pero pastor, usted no sabe cómo está, usted no sabe lo que está en mi economía, mire cómo está el país, porque tenés puesto tus ojos en las cosas naturales y terrenales. Pero si los tenés puestos en Dios y cumplís la voluntad de Dios, Dios siempre va a ser tu proveedor. No va a haber sistema económico del país, no va a haber sistema económico mundial, no va a haber sistema de ningún tipo que te vaya a empobrecer, porque Dios va a ser tu proveedor siempre en abundancia, siempre en abundancia. El problema está cuando yo no cumplo con lo que tengo que cumplir. Cuando hablamos de prosperidad económica en la Biblia hay una sola forma, una sola promesa de prosperidad económica que está en el diezmo, en el serle generoso a Dios, en el sostener su casa. Entonces Dios, allí entramos en su providencia y así Dios nos bendice de una forma espectacular. Aunque el país se venga abajo, a mí nada me va a pasar porque Dios va a estar conmigo siendo mi proveedor para gloria de Él. El problema es cuando no cumplimos con el sostén de la casa de Dios. Entonces allí andamos a la deriva y entramos, en vez de en el sistema económico de Dios, entramos en el sistema económico del mundo. Entonces al país le va mal, a la gente le va mal, a mí me va mal. A mí me va mal. Pero cuando yo entro en el sistema económico de Dios, sosteniendo la casa de Dios, le puede ir mal a todo el mundo, pero a mí me va a ir bien, porque el favor, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la providencia de Dios está a favor mío para gloria de Él. Tengo promesa de abundancia, tengo promesa de prosperidad, porque Dios así lo preparó y yo me muevo en esas promesas para gloria de Él. Hermanos, no terminemos el año viviendo ni del pasado. No terminemos el año. Escuche, si usted no ha perdonado nada de lo que ha pasado este año, de lo que viene pasando años atrás, hoy es el día que usted perdone. Hoy es el día que usted perdone a la mamá, al papá. ¿Cuántos tienen que perdonar a la madre, al padre? Perdónenlo. ¿Cuántos tienen que perdonar a los hijos? Perdónenlo. ¿Cuántos tienen que perdonar a la esposa? Perdónenla. ¿Cuántos tienen que perdonar al esposo? Perdónenlo. Este es un tiempo de perdón. Para vivir en abundancia tenemos que aprender a soltar lo que nos ata.
Para vivir en abundancia tenemos que aprender a soltar lo que nos hace esclavos. Para vivir en abundancia tenemos que aprender a soltar aquellas cosas que no nos van a dejar vivir en felicidad y en bendición. ¿Cuántos dicen amén por esto? Estamos viviendo en abundancia y el Dios de la abundancia se mueve en este lugar. ¿Cuántos creen en esto? Escuchen, gozo abundante, vida abundante, gracia abundante, providencia en abundancia. Este es mi deseo y el deseo de Dios para toda la iglesia Manantial, para este año y el año que viene. Que terminemos en este año tocados por su presencia y por su gloria y comencemos el año que viene con muchas más bendiciones de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ponete de pie allí donde estás, vamos.